Bien, vamos a enlazar la transmisión. Eh, ¿Deseas que transmita en Facebook? Sí, por favor, Rodi. ¿Eres Ah, tan amable? sé que no tengo esa opción ahorita, no me aparece acá. A ver, un minuto, por favor, para darte... Ok, Ahora ya, sí. sí. Perfecto. Ok. Un ratito. Ujú. Ok. Listo. Bien. Si me das la opción de compartir pantalla, por favor, Rodi. Ok. ¿Listo? Perfecto. Muy buenas noches nuevamente con todos y cada una de las familias que se han conectado en este tiempo. Agradecerles en primer lugar su audiencia, su cordial asistencia a esta reunión. El tema que el día de hoy nos convoca para conversar, para platicar un poco, tiene que ver con un tema que es importante, ¿no? Importante no solo la reflexión de este tema, sino también, obviamente, tener el espacio de diálogo, el espacio de conversación, el espacio para poder meditar un poco en lo que significa la tarea de la paternidad y la maternidad. Estamos muy agradecidos en EduProject con la oportunidad que nos dan las familias de poder tocar una serie de temas que forman parte de un programa. En realidad, durante todo el año estamos queriendo trabajar temas relacionados a la familia. Durante todo este año 2022, estamos hoy el primer tema, y cada mes vamos a estar compartiendo con algunos invitados, especialistas también, eh, la oportunidad de compartir diferentes temas que creemos que van a servir de apoyo, que van a servir de ayuda a las familias en este contexto, en este momento, ¿no? El tema que hoy nos convoca tiene que ver, eh, se llama Educando con propósito. Tiene que ver con la educación en el hogar, tiene que ver obviamente con la parte formativa, tiene que ver obviamente con lo que significa la transmisión de principios y valores que como familia tenemos pues la oportunidad de formar en los hijos. Ya hemos hablado, mi nombre es Dani Márquez, permítanme, pues, bueno, algunos que me conocen ya saben que dirijo este programa, el programa EduProject, durante ya desde su fundación, desde su inicio, y estamos muy agradecidos no solamente por las familias que forman parte del programa, sino también por cada integrante del equipo que también elabora y trabaja en el mismo. Vamos a empezar entonces con nuestro tema del día de hoy, educando con propósito, qué es lo que significa. Y para esto tenemos que pensar un poquito en el significado de lo que es el propósito de educar, ¿no? Para muchos, para muchas personas, el propósito de educar es fijar objetivos, ¿no? Un objetivo es, digamos,
algo, es un concepto, es un ideal, algo que me empuja, algo que deseo lograr, algo que deseo alcanzar. Esos objetivos se traducen en metas, ¿no? Metas cuantificables, medibles, en espacios de tiempo, ¿no? Entonces, para muchos, el propósito de educar tiene que ver con fijar o ayudar a los hijos solo a fijarse objetivos y metas, lo cual no está mal. Eso es correcto, es adecuado pensar en objetivos y metas cuando hablamos de educar en el hogar. Sin embargo, no podemos alejar los objetivos y las metas de principios, ¿no? Y es lo que queremos meditar en esta noche. O sea, ¿de qué manera los principios me van a ayudar en mis propósitos para educar? Entonces, cuando hablamos de principios, no solamente estamos hablando de cosas por alcanzar, sino estamos hablando principalmente de elementos formativos. Los principios tienen que ver con valores, los principios tienen que ver con lo intrapersonal, es decir, con el mundo interior, con el mundo interno, con lo intrapersonal. Entonces, no está mal fijarse objetivos, no está mal fijarse metas. Les cuento como anécdota una experiencia que tiene que ver justamente con esto, ¿no? En una familia se habían trazado los objetivos como objetivo y meta que su hija pueda llegar a ser una profesional en derecho. Entonces, hicieron todo lo posible, todo lo que estuvo a su alcance para lograr que esta joven fuera una profesional en derecho. Los padres hicieron un sacrificio enorme para pagar la carrera, para sostenerla en la profesión durante los 5 años de formación profesional en la universidad, y obviamente también con todo lo que eso significa, no solamente estudiar en la universidad, sino los gastos que esto implica, ¿no? El presupuesto que implica. Sin embargo, la hija no tenía vocación hacia el derecho, sino su vocación era hacia la artística, ¿no? Hacia la pintura, hacia esa expresión. Campos de desarrollo profesional completamente diferentes, completamente distintos. Cuando la hija terminó sus estudios universitarios, lo hizo, terminó la carrera de Derecho, entregó el título a sus padres y luego indicó y dijo, bueno, a partir de ahora voy a estudiar lo que a mí me gusta, lo que a mí me apetece, porque ya cumplí con ustedes. La pregunta es, ¿qué falló ahí? Si se hizo un esfuerzo enorme, se invirtieron recursos, se desarrollaron situaciones, se plantearon metas, se plantearon objetivos, ¿qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que no terminó por encajar en este proyecto de vida? Justamente tiene que ver con el tema principios. Y es lo que queremos trabajar en esta noche, en este tema. Justamente el tema principios. Lo que tenemos que mirar como principios tiene que ver con lo formativo. Y en el mundo actual en el cual vivimos, en el mundo en el cual nos movemos, el mundo cambiante, un mundo donde los desafíos son constantes, pues definitivamente tenemos algunos retos y desafíos involucrados a la paternidad. Lo primero tiene que ver con el dominio de la tecnología, ¿no? Y el primer principio que queremos compartir justamente tiene que ver, educa para dominar la tecnología. Aquí es interesante la palabra, dominar la tecnología. Cuando hablamos de dominar la tecnología, no hablamos obviamente de hacernos expertos en. Hay que reconocer que muchos de nuestros hijos en estos últimos 2 años en especial se han pasado de la educación presencial antes 2019, a inicios del 2020, cuando vino todo el tema del COVID-19, pasaron a un tema netamente virtual. Y desde antes de la educación virtual se instalara o se popularizara, como ahora la conocemos, los hijos tenían un mayor conocimiento tecnológico que los adultos, en muchos casos. Para muchos adultos ha sido difícil el transitar
el camino hacia la tecnología como herramienta de trabajo y herramienta productiva, e incluso como herramienta de interacción social. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que aprender como principios es que debemos enseñarle a nuestros hijos e hijas a dominar la tecnología. ¿Qué significa esto? Los expertos mencionan, o hay estudios que se mencionan, que muchos niños, adolescentes, jóvenes, están atrapados en el mundo virtual, por ejemplo, con juegos en línea, que se les convierte en obsesión. Otros niños, jóvenes, adolescentes, están involucrados en situaciones que tienen que ver con el consumo de imágenes o contenido inadecuado para su edad. Y estos peligros que existen en la tecnología, porque la tecnología no es mala, ojo, el uso de los recursos tecnológicos no son malos. El problema es el uso de los recursos y el dominio que esos recursos pueden ejercer sobre la persona, sea adulto, niño o joven. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde muy temprana edad a que la tecnología es una herramienta, pero no tiene por qué convertirse en algo que te esclavice, en algo que te pueda volver dependiente. Las herramientas tecnológicas ayudan, incluso para el aprendizaje. Hemos aprendido en estos últimos 2 años de masificación de la virtualidad, hemos aprendido que los recursos tecnológicos para el aprendizaje sirven, y sirven mucho. Es correcto. Sin embargo, hay que tener cuidado con los extremos. Y los extremos tienen que ver justamente con caer en peligros, como el que les acabo de mencionar. Hay tantos niños que están inmersos, sumergidos, esclavos de los juegos en línea. No pueden vivir sin los juegos en línea. Hay tantas personas, tantos adolescentes, esclavos del contenido que tiene que ver con lo social. Plataformas muy populares como TikTok, Instagram y otras más, tienen muchos usuarios juveniles que desarrollan su personalidad, su socialización en el mundo virtual. Y sin darse cuenta, ceden el dominio de esos recursos tecnológicos sobre su conducta, sobre sus pensamientos, sobre sus emociones. Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a dominar la tecnología. Ese es el primer principio que queremos mencionar. Y como pregunta reflexiva en esta noche, tiene que ver justamente con preguntarle a las familias que nos escuchan cómo están en el manejo de recursos tecnológicos. ¿Conoces como padre, como madre, tienes algún control sobre lo que consumen tus hijos en Internet? Existen una infinidad de peligros en la red que te tienen que poner en alerta y tendrías que considerar la opción de poder establecer mecanismos que te permitan conocer lo que hacen tus hijos en las redes o en Internet. Entonces, ¿cuál es el primer principio que queremos compartir? Es este: educa a tus hijos para dominar la tecnología. Un segundo principio queremos compartir en esta noche tiene que ver con el tema del servicio, ¿no? Educa a tus hijos para servir a otros. Una de las cosas que hemos perdido de vista tiene que ver con el tema servicio. Para todos es conocido lo que está sucediendo en Ucrania y esta guerra entre Rusia y Ucrania, dos países vecinos, enfrentados por situaciones políticas, geopolíticas, económicas, etc. Diversas motivaciones que pueden estar o pueden generar opiniones a favor o en contra. Sin embargo, una de las cosas que nos muestran las imágenes que vienen desde estos países europeos, nos muestra a la gente sufriendo. Y es verdad, el mundo está sufriendo, las personas están sufriendo. Existen
alrededor nuestro oportunidades de servicio. Y dentro de este elemento de servicio, recordar esta frase, ¿no? Quien no vive para servir, no sirve para vivir, dice una frase bastante antigua y conocida. El autor existen varias personas que se atribuyen esta frase, sin embargo, he preferido no colocar el autor porque la fuente aparentemente es anónima. O la autoría, al parecer, todavía no está determinada de esta frase. Pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el mundo es alrededor, necesita de personas que respeten, que sean solidarios, que sean coherentes, que enfrenten los cambios, que sean responsables, que desarrollen fortaleza, lealtad, discreción, disciplina, competitividad, civismo, amistad, que desarrollen dignidad, que tengan claro el concepto de prudencia, de la responsabilidad frente al medio ambiente, etc. O sea, todos tenemos que entender que la vida de servicio es mucho mejor. Y el servir involucra estar dispuesto a ayudar o ponerme en lugar del otro. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos alrededor actos de servicio. No sé si tienes la costumbre de generar en tu familia este hábito, pero desarrollalo. Los actos de servicio empiezan en casa, se forman desde casa. Desde el hecho de enseñarle, por ejemplo, a lavar sus propias cosas, a asear su cuarto, a ordenarlo, a saber que si ensucias algo lo tienes que limpiar, que si usas algo y lo desacomodas, no lo tienes que dejar tirado, porque tienes la oportunidad de poder colaborar en casa. Desde ahí empieza la parte formativa en el tema del servicio. Y desde allí puedes transmitir y pasar a otros escenarios que tienen que ver con el poder ayudar a otras personas en necesidad. Y obviamente la pandemia y todo lo que ha significado, lo que significan las noticias, el mundo actual nos lleva a pensar existe mucha necesidad alrededor nuestro y oportunidades de servicio que podemos aprovechar. Otro principio que queremos compartir en esta noche tiene que ver con educa para ser productivo. O sea, hay que entender el concepto de productividad. Para muchos, la productividad tiene que ver con el trabajar sin descanso. Es decir, yo me esfuerzo y 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 nunca paro. Eso no es productividad. Una persona productiva es una persona que entiende que cada momento de la vida tiene su tiempo. Hay tiempo para el trabajo, como también hay tiempo para jugar, hay tiempo para reír, hay tiempo para divertirse, tiene que haber tiempo para salir, tiene que haber tiempo para también las cosas que son igual de importantes que el trabajo o el desarrollo profesional. Conozco a muchos padres, y yo me incluyo también, porque esto de manera especial me ha sucedido en los últimos meses, en los últimos años, que están involucrados en el crecimiento profesional. Y al involucrarse en el crecimiento profesional, no solamente trabajan, sino también estudian. Están con especializaciones, diplomados, maestrías, etcétera, lo cual no está mal. Y te animo a que si no lo estás haciendo, también lo hagas dentro de tu carrera profesional. Especialízate y crece. Sin embargo, lo que sí está mal es que todos esos espacios de crecimiento no te permitan el buen descanso, la buena alimentación e incluso oportunidades de diversión y de recreación. He colocado en esta imagen 7 hábitos de una persona productiva, ¿no? Primero, no vive encadenada al mail o no vive encadenada a las plataformas, a las situaciones o a la tentación de la conexión o la conectividad constante. Practicar el perfeccionismo selectivo, ¿no? Eso tiene que ver obviamente con el hecho de poder tratar de hacer las cosas bien, obviamente de manera ordenada y secuencial, olvidarse también de ser más productivo, contar el trabajo hecho, no las horas trabajadas, preguntarse si puedo hacerlo, hacer una sola cosa a la vez,
ordenar los pendientes por prioridad, es lo que nos dice la imagen como consejo. En lo personal, creo que cada uno de nosotros, el tema de productividad, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que pueden organizar su día, a que pueden ordenar sus prioridades, a que pueden tener una serie de situaciones o tareas que les permitan a ellos el poder trabajar, el poder ser productivo. Hay un audio filtrando, no sé si por favor pueden ayudarnos con eso, muy amables, gracias. Entonces, hay que educar para la productividad. También es importante que tengamos una perspectiva holística de lo que significa educar. El ser humano no es solamente la parte física. El ser humano tiene emociones y hay que educar en las emociones. Tiene intelecto, hay que educar en lo intelectual. El ser humano es social, netamente social. Hay que educar en la parte social. El ser humano es físico, también la parte corporal, hay que educar en lo corporal. El ser humano es espiritual, obviamente es espiritual. Cuando hablamos de esta perspectiva holística, muchas familias consideran poco importante el entender que todas estas áreas, todas estas dimensiones del ser humano son igual de importantes. O sea, es igual de importante que usted y yo incentivemos o cuidemos la formación intelectual y académica de los hijos, No, es no, no, igual de escucha, importante. Sí. No sé si, por favor, familia Moras puede apagar su audio. Muy amable, gracias. Es igual de importante que la parte intelectual pueda ser cultivada y cuidada que la parte física, por ejemplo. En esta pandemia, muchas personas han subido de peso de manera desproporcionada durante el tiempo que duró la cuarentena, porque no cuidaron, y eso me incluyo, no se cuidó, por ejemplo, o no se le dio prioridad a la parte física. Pero es muy importante lo intelectual, lo físico, que vaya de la mano, lo espiritual, lo social, lo emocional. En todas estas áreas tenemos que enseñarle o tenemos que trabajar en la educación integral. Una perspectiva holística. Existen algunas preguntas que nos pueden ayudar dentro de esta perspectiva holística, que nos pueden ayudar a evaluarnos cómo estamos en esto, ¿no? En la parte de la formación integral. Lo primero, ¿no? Estoy cultivando una vida de hábitos de alimentación saludable. La alimentación, obviamente, influye en lo físico, influye en lo intelectual, influye en lo emocional. Influye, ¿no? Si usted a su hijo, su hija, le permite o no tiene el hábito o la formación del hábito de alimentación saludable y solo come lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y como quiere, entonces estamos en un problema serio. Estamos cultivando, otra segunda pregunta, ¿estamos cultivando el hábito de la práctica del deporte? La práctica del deporte es muy importante, no solamente, algunos, aquí en el Perú se practica mucho el fútbol, obviamente es un deporte muy popular, pero no todos los hijos tienen la habilidad para el fútbol. Tendrás que encontrar seguro algún otro deporte, alguna otra alternativa para el desarrollo de una actividad física deportiva. Soy padre de 3 niños, soy una persona que me encanta el fútbol, yo soy futbolero, me encanta el fútbol, no solo verlo, sino jugarlo, practicarlo, me encanta el fútbol. Pero ninguno de mis hijos les gusta el fútbol, ni verlo, ni practicarlo. Aman y les gusta otro tipo de deportes. Entonces, eso no tiene obviamente que ser un problema. Si es tu caso, yo te cuento mi experiencia, he decidido que
sus gustos no tienen por qué ser un problema en mi relación con ellos, sino que al contrario, tratar de incentivarles en el deporte que les gusta porque deseo que practiquen un deporte como parte de su formación integral. Otra pregunta importante, ¿no? Ya estamos hablando de la parte física. Otra pregunta importante. ¿Estoy trabajando en el control de las emociones? Interesante esta pregunta, ¿no? Sobre el tema holístico, porque las emociones son un área o un concepto poco explorado, poco conocido, poco entendido y poco documentado de parte de muchas familias. Cuando nosotros en algún momento les hemos preguntado a algunas familias, ¿conoces por qué tu hijo o tu hija se siente así? Hablando de los sentimientos y emociones, hemos tenido respuestas bastante vagas en este tema, ¿no? Y es porque muy pocos padres nos hemos dado, y hablo nos, no estoy diciendo sean, sino nos, yo me incluyo, nos hemos dado el trabajo de entender las emociones, de conocer las emociones y ayudar en la expresión adecuada de las emociones y sentimientos. El mundo emocional, el mundo interno, es tan importante como el mundo físico. En lo social, obviamente, tenemos mucho por aprender. Los chicos desarrollan hoy la parte social muy distinto a la que nosotros desarrollamos o la gente de mi generación desarrolló. En mi generación era común el salir a jugar y el salir y disfrutar tiempos de amistad y conversación. Hoy el tema social para los adolescentes y niños a veces está restringido al tema o las plataformas virtuales. Tengamos cuidado con ello. Tengamos cuidado con el uso del celular en horas inadecuadas. Se conocen muchos casos de niños y niñas, adolescentes, jóvenes, que están hasta altas horas de la noche, hablando, conversando, trabajando o simplemente pasando el tiempo con sus teléfonos celulares, sus smartphones, sin que exista la más mínima intención de desarrollar el hábito social. Entonces, tengamos cuidado y fortalezcamos. Y en el área espiritual, obviamente es muy importante cultivar la fe. Quien te habla cree en Dios, cree en Jesús como su único hijo, como el Señor y Salvador del mundo, y cree en la importancia también de una iglesia local, de pertenecer a una iglesia local, vivir en comunidad, la vida de fe, etc. No sé cuáles son tus valores en cuanto a lo espiritual, pero sí te animo a que veas lo espiritual como algo importante también, dentro de esta perspectiva holística, dentro de este principio. Entonces, hemos explorado algunos conceptos que tienen que ver con la educación o la perspectiva holística de lo que es educar. Finalmente, educa para socializar. Ya hemos hablado de que tenemos a muchos niños y niñas, adolescentes, jóvenes, presos de la virtualidad. Y la virtualidad se ha convertido en un mecanismo que impide que ellos socialicen con otras personas de manera adecuada o sana. Cuando hablamos de educar para socializar, promueve espacios de conversación. La comunicación no solamente se puede dar de manera unidireccional. ¿Qué significa unidireccional? Que nunca tengas el momento y espacio del día para preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Etcétera. Tiene que ser para que sea la bidireccional. Bidireccional significa de dos. Lo unidireccional muchas veces tiene que ver con respuestas que pueden ser simples monólogos, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Entonces, los monólogos, las respuestas monosilábicas,
son naturales en niños que están en la pubertad, o que están entrando en la pubertad, o que entran a la adolescencia, porque hay cambios de humor y hay cambios en los procesos. Pero eduquemos para socializar, y eso significa que también nos debemos preparar. Las diferentes etapas de la vida llevan diferentes retos. Si usted tiene niños pequeños, bebés y que estén aprendiendo a hablar o que están en la etapa de 3, 4, 5 añitos, probablemente sus necesidades de socialización son muy distintas que la de un niño de 10, 11, 12, 13 años, y los de esa edad muy distintas, las de un joven de 15, 16, una señorita de esa edad. Entonces, en cada etapa, socializar se convierte en un desafío, se convierte en un reto, se convierte en una oportunidad. Los retos son oportunidades de desarrollo para poder documentarnos, para no quedarnos solamente con las dudas o con las ideas. Quiero hacer un repaso porque sé que varios han podido conectarse después de haber empezado, tal vez algunos conceptos en esta noche. Entonces, quiero hacer un repaso de lo que hasta ahora hemos tocado antes de ir a la última lámina y con esto ir cerrando esta conversación o este momento. Hemos hablado de que tenemos que educar para dominar la tecnología, es decir, para que la tecnología sea una herramienta y no se convierta en un vicio o en algo que nos esclavice. Tenemos que enseñar a nuestros niños, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que la tecnología es eso, es una herramienta, pero la herramienta no puede dominarte, tienes que dominarla tú. Y para que eso suceda es aprender a formar los hábitos del buen uso de la tecnología. Educar para servir, es decir, la práctica de los valores morales, de los valores que se enseñan en casa, tiene que ver justamente con el vivir para ayudar a otros, con el vivir para poder compartir con otros, para vivir para poder enseñar a otros lo que podemos saber. Y todos tenemos algo para aportar, todos, absolutamente todos. Si enseñamos a nuestros hijos desde pequeños a que pueden y a que puedan desarrollar sus valores en la práctica constante de la vida de servicio, pues habremos ganado mucho y habremos ganado y aportado mucho también a sus futuros hogares, porque obviamente en algún momento ellos van a formar sus propios hogares, van a tomar sus propias decisiones, y el egoísmo es peligroso. El egoísmo es bastante destructivo y dañino. El educar para ser productivo tiene que ver no solamente con hacer cosas, sino obviamente con la eficiencia de hacerlas. Cuando hablamos de productividad, no estamos hablando de perfeccionismo. El perfeccionismo no es productividad. Productividad es lo que hemos compartido en esta noche, es ser productivo significa entender que cada momento o cada desafío, cada instante, cada reto tiene su momento, tiene su tiempo. Tiene que ver el tiempo del trabajo, el tiempo del juego, el tiempo de la diversión, el tiempo para socializar. Todo tiene su momento, tiene su espacio en la semana. Entonces no podemos vivir esclavos solamente del trabajo o solamente de las cosas que tenemos por hacer, sino tratar de darnos tiempo para todo. Eso tiene que ver con la productividad, el buen manejo del tiempo. En la educación integral, la perspectiva integral, hemos explicado el tema del ser humano no solamente es físico, no solamente es intelecto, no solamente es emociones, no solamente es social, sino que también es espiritual. Y es el área que tal vez menos se ha desarrollado en los últimos años. Y tenemos que seguir trabajando en el tema espiritual, porque de lo espiritual, ¿qué es lo que nace? De lo espiritual nace el temor a Dios. Y del temor a Dios se forma o se impulsa también el amor hacia otras personas y la ayuda hacia otras personas también. Y finalmente tiene que ver justamente con el enseñarle a nuestros niños, a nuestros hijos e hijas, de que existen oportunidades para poder conectar con otros, pero eso que no significa que tenga que usar solamente las redes sociales o las plataformas digitales para hacerlo. Conversen, hablen, pregunten, dialoguen sobre temas importantes, cosas irrelevantes, que también son importantes hablar de las cosas que parecen irrelevantes, pero que suenan o que son igual de importantes para todos. Finalmente, un consejo final, ¿no?
hubo un hombre que escribió este salmo. Los salmos son cantos que están escritos en la Biblia, o descritos en la Biblia, que encierran o hablan de manera poética de principios de vida. Y este hombre es conocido, o fue conocido como el hombre más sabio del mundo, y escribió el Salmo 127. Y en el versículo 4 del Salmo 127, este hombre, Salomón, escribe lo siguiente y dice que los hijos, ¿no?, son como saetas en manos del valiente. Usa esta figura de la saeta en manos del valiente. Es que en la antigüedad, ¿no?, los arqueros, ¿no?, estaban en la línea de batalla y ellos hacían una labor ofensiva, una labor defensiva, y era muy interesante la formación de un arquero en la antigüedad. En la antigüedad, un arquero era entrenado desde muy niño en fuerza, precisión y dirección. Interesante, ¿no? Era entrenado en fuerza, era entrenado en dirección y era entrenado en precisión. Y el alcance de la flecha dependía de la fuerza, la dirección y la precisión que el arquero podría tener. Miren la figura, es interesante porque Salomón ilustra que el hijo es la flecha y el padre, la madre, es el arquero. Es decir, va a depender del arquero, de su fuerza, de su precisión y de su dirección, el alcance de la saeta, el alcance de la flecha. Interesante alegoría, interesante símil, porque en esta comparación se nos recuerda que es muy importante en la vida de los hijos la fuerza, la dirección y la precisión de los padres. Tenemos que, eh, tenemos que tener una fuerza de voluntad interna que nos lleve, obviamente, en el día a día a seguir esforzándonos. Felicito a todos aquellos que se esfuerzan en verdad en trabajar y levantarse temprano, probablemente dormir pocas horas y trabajar duro por su familia. En verdad es un acto loable y les animamos a que lo sigan haciendo, sea usted papá, sea usted mamá, sea usted madre soltera o padre soltero, esté casado o sea conviviente y usted se esfuerza por proveer, se esfuerza por trabajar, le felicitamos y nos alegra que lo haga y le animamos a que lo siga haciendo. Sin embargo, queremos darte, no solamente felicitarte, sino también animarte a que des un paso más. ¿Cuál es ese paso más? Que entiendas que de tu dirección, de tu fuerza, de tu precisión, va a depender mucho del alcance que tu hijo tenga en la vida. Y eso es importante que lo entendamos, porque somos los padres y las madres, tenemos un rol fundamental en la formación de nuestros hijos. Nadie puede hacer ese trabajo por ti. Tu hijo y tu hija son personas especiales y no existe en el mundo otra persona que pueda ocupar tu lugar, que pueda ocupar tu espacio. No existe en el universo entero otra persona que pueda significar para ellos lo que tú significas. Entonces, de esa manera tienes que entender la paternidad, entender de que como saetas en manos del valiente, y es una hermosa ilustración lo que nos da la palabra de Dios, tanta sabiduría en una sola expresión. Como saetas en manos del valiente, son los hijos del hombre que han nacido en su juventud. Son los principios que queríamos compartir en esta noche. A todas las familias que están en la sala de Zoom en esta noche, agradecerles su audiencia. A todos aquellos que nos están siguiendo en la transmisión en vivo en Facebook, también agradecerles su presencia, agradecerles que hayan estado con nosotros. Muy contentos y muy agradecidos estamos por esta oportunidad de compartir con ustedes. Vamos a colgar el PPT de esta presentación
Para aquellos que forman parte de Duke Project, usted lo va a encontrar en nuestra plataforma de intranet Cubicol y también puede usted tener esta presentación. Y para aquellas familias que deseen la presentación, que no forman parte de Duke Project, pero que desean esta presentación, también podrán encontrarla de manera libre para descargarla en nuestra página web. Esperamos que sea de utilidad y de ayuda y que esta conversación que hemos tenido te lleve a meditar, te lleve a pensar, te lleve a compartir con otros también estas experiencias. Entonces, estamos muy agradecidos por esto en esta oportunidad. Ahora, estamos también muy agradecidos de parte de todo el equipo por esta primera reunión de padres de familia o de familias en este programa Guía Integral de Familias, que nos va a llevar a tocar diferentes temas durante este año 2022. Que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes, muy amables, gracias por su audiencia, gracias por su presencia en esta noche. Dios les bendiga, nos estamos viendo y estamos terminando con esto nuestra reunión del día de hoy. Dios guarde, buenas noches con todos.